Bienvenidos, bienvenidos a un programa más en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra Luna, titular de este espacio. Hemos estado repasando historia mundial, los últimos 2500 años y la historia de México en sus 4 transformaciones. Y hoy será el último programa de la tercera transformación de México, dígase la revolución, que también de un periodo para acá, de Portillo, de Madrid, de la Madrid, empezamos a agregarle también el subtítulo de neoliberalismo. Con Enrique Peña Nieto, se termina ese periodo y vamos a entrar con gusto sobre lo que es la cuarta transformación. Y vamos a repasar cosas muy interesantes. Vamos a hablar del personaje que creo yo que es importantísimo entender. Para entender lo que es el gobierno hay que entender, hay que conocer la persona, el gobierno actual, quiero decir, la persona que lo impulsa. Y vamos a enfocarnos bastante en la persona nada más y nada menos que de Andrés Manuel López Obrador, una persona controversial. Muchos piensan bien de él, otros no tan bien. Así es que por ahí vamos a darle, pero hoy es el último programa de lo que llamamos la tercera transformación, la revolución, el neoliberalismo con Enrique Peña Nieto. Así que lo invitamos para que siga sintonizando y que comparte los programas para que más personas los vean. Esto es un proyecto, no es solamente es un entretenimiento, digamos, es un proyecto, es una propuesta a sumarnos, a unirnos para cambiar el mundo, la utopía de cambiar el mundo. En la historia muchos se han atrevido a soñarlo y yo me considero entre ellos. Creo que se puede y vamos a intentar, vamos a proponer algunas cosas y también a oír de ustedes qué proponen, cómo ven. ¿Será que estamos condenados a vivir por lo que decidan los de arriba, los oligarcas, los del dinero, los del poder, o se podrá hacer algo desde abajo? Y esa es la utopía, eso es el proyecto. Y hoy vamos a terminar lo que es la tercera transformación y para ello pues aquí vamos a abarcar la presidencia de Enrique Peña Nieto. ¿Qué les parece? Pues esperamos, ¿verdad?, que les guste, esperamos también que pudieran ayudarnos a compartir estos programas para que más personas los escuchen. Pues muchas gracias de nuevo y aquí vamos con lo que tenemos preparado para el día de hoy, para este programa. Muy bien, pues vamos a hablar entonces de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Él nació en 1966 y gobierna de 2012 a 2018. Es el presidente previo a AMLO. Así es que vamos a aprender mucho. Vamos a hablar de su nacimiento y preparación. Nació en Atlacomulco, Estado de México. Fue hijo de Gilberto Enrique Peña del Mazo, de profesión ingeniero eléctrico, y la maestra María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez. Se llamaría María del Perpetuo Socorro Ofelia y se apellidaba Nieto y su segundo apelativo era Sánchez, cuyo matrimonio dio a luz a otros 3 hijos, Verónica, Ana Cecilia y Arturo. A través de sus padres es familiar de 2 antiguos gobernadores del Estado de México, por el lado paterno con Alfredo del Mazo González y por el materno con Arturo Montiel Rojas. Igualmente, uno de sus tíos paternos, Arturo Peña del Mazo, fue presidente municipal de Atlacomulco. Pues inmediatamente sabemos que viene de una familia pues que se dedicó a la política ahí en Atlacomulco. Vamos a ver que muchos de sus inicios gran parte de sus inicios transcurrió en el Estado de México. Eso es muy interesante. A través de sus padres es familiar de 2 antiguos gobernadores, lo acabamos ya de leer, perdón. Vivió en Atlacomulco, donde estudió la primaria en la primaria anexa a la Normal de Profesores y el Colegio Antonio Plancarte. Su familia se mudó al municipio de Toluca cuando él era niño y ahí estudió la secundaria en el Colegio Argos de Metepec y la preparatoria en el Instituto Cultural Paideía de Toluca. Estudió Derecho en la Universidad Panamericana y se tituló con la tesis El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón, publicada en 1991, refiriéndose a su tesis. Al inicio de su licenciatura también ingresó a la militancia del PRI, él obviamente priista, de hueso colorado. Posteriormente estudió una maestría en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. A la par de sus estudios de licenciatura, trabajó en algunas firmas jurídicas como Lafán, Mus y Cay, Corporativo San Luis y en la Notaría Pública número 6 del Distrito Federal. Tras ello comenzó a ejercer de manera individual la abogacía. Esto es parte de quién fue Enrique Peña Nieto. En 1993 contrajo matrimonio con Mónica Pretelini y procrearon 3 hijos, Paulina, Alejandro y Nicole. Tras 13 años de matrimonio, el 11 de enero de 2007, cuando era gobernador del Estado de México, enviudó debido a que su esposa sufrió una arritmia cardíaca ocasionada por una crisis epiléptica. En 2008, Peña Nieto anunció públicamente en un programa de televisión
su noviazgo con la actriz Angélica Rivera y en noviembre de 2010 contrajo segundas nupcias con la actriz en la Catedral de Toluca, integrando a su familia a las hijas del primer matrimonio de ella, Sofía, Fernanda y Regina. A principios de 2012, Peña Nieto aceptó ser padre de dos hijos fuera del matrimonio, a Diego y Luis Enrique, fallecido el año de nacimiento. En mayo de 2019, Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera se divorciaron y ese mismo año inició una relación con la modelo Tania Ruiz, la cual terminó en enero de 2023. En 2020 obtuvo un visado dorado y pasó a residir en España, en la provincia de Madrid. Obviamente esto ya después de su presidencia. Inicios en la vida política. Peña Nieto se afilió al PRI en 1984 a los 18 años de edad con una participación moderada y sin ocupar cargos de relevancia política. En 1990 fue secretario del Movimiento Ciudadano, MC, de la Zona 1 del Comité Directivo Estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Asimismo, fue delegado del Frente de Organizaciones y Ciudadanos en Municipios del Estado de México e instructor del Centro de Capacitación Electoral del PRI. Durante la campaña a la gobernatura de Emilio Chuafet Chemor en 1993, fue asesor del Comité de Financiamiento del Comité Directivo Estatal del PRI. Al llegar Chuafet al gobierno del Estado de México, nombró como secretario de Desarrollo Económico a Juan José Guerra Abud, quien a su vez designó como su secretario particular a Peña Nieto. En 1999 llegó a ser subcoordinador financiero de la campaña de Arturo Montiel Rojas, cuando éste asumió el mando en el Estado. Designó a Peña Nieto subsecretario de Gobierno del Estado de México del 99 al año 2000, y entre el año 2000 y 2002 fungió como secretario de dicha administración, así como presidente del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, presidente del Consejo Interno del Instituto de Salud y vicepresidente de la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, de la misma entidad. En 2003, Peña Nieto fue nominado candidato a diputado local para la 55 legislatura por el Distrito 13, con cabecera en Atlacomulco. Entre septiembre de 2003 y septiembre de 2004 fue coordinador del grupo parlamentario del PRI en la 55 legislatura en la Cámara de Diputados del Estado de México y presidió la Junta de Coordinación Política del Congreso local. De ahí, obviamente, todo en el Estado, y ahora él va a ocupar el puesto de gobernador del Estado de México del año 2005 al 2011. En octubre de 2004, Peña Nieto da los primeros pasos para postularse como gobernador del Estado de México. El Partido Verde Ecologista y el PRI formaron la coalición Alianza por México y como candidato del Partido Verde presentó su registro ante las autoridades electorales del Estado por la coalición en marzo de 2005. En junio de 2005, Peña Nieto, ya como candidato, firmó ante un notario público un conjunto de 608 compromisos de campaña que prometió cumplir. La votación se llevó a cabo en julio de 2005 y después de atenderse las impugnaciones, que las hubo, Peña se convierte en gobernador electo el 12 de agosto de 2005. Se impuso a Rubén Mendoza y Jacob Polensky. Gestión como gobernador. En septiembre de 2005, Peña Nieto rindió protesta como gobernador del Estado de México. En su discurso señaló como ejes rectores del gobierno que iniciaba la seguridad económica, seguridad social y seguridad pública. Basó su gestión en el cumplimiento de los 608 compromisos adquiridos en campaña y firmados ante notario público, los cuales aseveró haber cumplido a través de más de 790 obras y 63 acciones de gobierno. Las más importantes fueron las de infraestructura carretera, cuya red se triplicó en su sexenio. En materia de transporte público, se desarrolló el tren suburbano, en conjunto con el gobierno federal y del gobierno del Distrito Federal y el Mexibus, ambas para comunicar el Distrito Federal con la zona metropolitana del Estado de México. En el rubro de salud, se construyeron 196 hospitales y centros médicos en el Estado. Además, se duplicó el número de unidades móviles para llevar atención médica a regiones alejadas y vulnerables. El trabajo de Peña Nieto también destacó por su colaboración con el gobierno de la Ciudad de México, tendiente a resolver temas importantes para las dos entidades, separadas políticamente, pero sin solución de continuidad urbana. Celebró varias sesiones de trabajo con Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, en las que acordaron una amplia agenda de trabajo que incluyó temas de seguridad, medio ambiente, empleo y transporte. Se manifestó como defensor de la reforma energética, propuso un acuerdo nacional para fomentar el desarrollo del país y acelerar la reforma educativa. Estableció un plan de 11 puntos para combatir la inseguridad en México. En cuanto a las finanzas públicas, desde el inicio del sexenio se reestructuró la deuda del Estado, con lo que no aumentó la deuda en los 6 años de gobierno, al mismo tiempo que se aumentó la recaudación y se duplicó
hacia el final del sexenio. Durante su gobierno, el Estado de México se ubicó como el segundo estado con mayor nivel de transparencia a nivel nacional, con una calificación de 96.5 puntos de 100 posibles. Por otro lado, las críticas sobre su gobierno se ubican en la situación económica que el Estado de México guardaba al terminar el mandato de Peña. El Producto Interno Bruto por per cápita se encontraba en un 30% por debajo de la media nacional, a pesar de ser uno de los estados que aportan más al PIB nacional. Ello se explica por la desigualdad en la distribución de la riqueza en el Estado. Una línea, un renglón importantísimo que leeré de nuevo. Ello se explica por la desigualdad en la distribución de la riqueza en el Estado, ya que para 2011 el 43.7% de su población vivía en pobreza multidimensional, lo cual se tradujo en un aumento del número de pobres entre 2008 y 2010, aunque en contrapartida disminuyeron sus carencias en materia de acceso a servicios de salud, vivienda y rezago educativo, así como una evolución en el ingreso. A pesar de ello, una encuesta realizada por la encuestadora mexicana Consulta Mitofsky demostró que el gobernador más popular, mejor conocido, era Peña Nieto. Marcelo Ebrard, jefe de gobierno de la Ciudad de México, le seguía en segundo lugar. En 2010, Peña Nieto, como gobernador, visitó Israel y se reunió con funcionarios gubernamentales, incluido el primer ministro. En mayo de 2006, la fuerza pública intervino en San Salvador Atenco, derivado de un conflicto en Texcoco sobre la instalación de unos floricultores que devino en un serio enfrentamiento entre la Policía Federal, Estatal y Municipal y los habitantes de esa localidad y de San Salvador Atenco, atrincherándose los pobladores en dicho poblado e instalando barricadas. Varios policías fueron golpeados por los pobladores y amenazaron con hacer estallar pipas de gas. En un intento por restablecer el orden, Peña Nieto solicitó a la Policía Estatal tomar control de la situación mediante un operativo policial ordenado por él y diseñado y ejecutado por el director de la ACE, Wilfrido Robledo Madrid, el cual dejó como resultado el fallecimiento de Alexis Benumea y Javier Cortés, la detención de 207 personas, entre ellas 10 menores de edad, 146 detenciones arbitrarias, la expulsión de 5 extranjeros y quejas contra elementos policíacos por abusos y violaciones sexuales a 26 mujeres. Según la Corte Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, hubo violaciones graves a los derechos humanos, así como un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que servidores públicos de la Agencia de Seguridad Estatal y el gobierno del Estado de México cometieron, se abre comillas, violaciones graves de garantías individuales, se cierra comillas, en contra de pobladores, activistas y periodistas. Según investigaciones posteriores de la CNDH y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hubo abusos atribuibles a las fuerzas policíacas municipales, estatales y federales, detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano y o degradante, allanamiento de morada, tortura, abuso sexual y violaciones a 26 mujeres, además de violaciones a los derechos de menores de edad. Durante los años posteriores, se procesó a 21 de los elementos policíacos participantes de los actos, de los cuales 15 fueron expulsados de sus corporaciones, 5 fueron procesados penalmente y a uno se le condenó a pagar daños y perjuicios a una de las víctimas. En 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el juicio de amparo presentado por 12 detenidos en aquellos sucesos y se ordenó su liberación. En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, aceptó la petición inicial hecha en 2008 por 11 mujeres víctimas de distintas conductas criminales en los hechos, representadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el PRO-DH, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Luego de procesos jurídicos y de rechazar una solución amistosa, entre comillas, propuesta por el Gobierno de México, la Comisión emitió el informe número 74.15 del caso 12.846, donde determinó que el Gobierno de México, en distintos niveles, fue responsable de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas físicas, psicológicas y sexuales, carencia de acceso a la justicia y otras violaciones de derechos humanos a las víctimas, y emitió una serie de recomendaciones al mismo, las cuales fueron desatendidas por el Estado mexicano. El caso Mujeres de Atento contra Estado mexicano fue trasladado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En una audiencia pública realizada por este Tribunal Internacional en 2017, a las 11 mujeres víctimas peticionarias, la CID destacó que, dada la severidad de la violencia a las víctimas por la policía mexicana, el caso es, se abre comillas, emblemático por la tortura y discriminación por razones de género, se cierra comillas, y falló a favor de las víctimas en noviembre de 2018.
Debido a la sentencia de la CIDH, la Fiscalía Especializada en Delitos en delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas de la que viene siendo la FEVIMTRA de la FGJEM, reabrió el caso, incluyendo la averiguación previa en contra de los perpetradores de los hechos, ya que entre las conclusiones del caso estuvo la evidencia de la negación deliberada del derecho al acceso a la justicia por parte de las autoridades del gobierno del Estado de México y otras. La postura y las declaraciones de Peña Nieto sobre el operativo en Atenco cambiaron con el paso del tiempo. Primero defendió a Robledo Madrid y a los elementos de la ACE y al operativo, calificándolo de exitoso, entre comillas. Después, en una declaración citada por Reforma, el gobernador mexiquense negó que mujeres hayan sido violadas por no haber denuncias ante las autoridades. En un foro en Nueva York, atribuyó las denuncias de tortura y de violencia sexual de los elementos a su cargo como parte de respuestas de manuales que poseen grupos radicales, entre comillas. Se abre cita, yo diría que en términos generales, dice Peña Nieto, el saldo del operativo fue positivo, fue favorable porque permitió alcanzar el objetivo, que era restablecer el orden. Ni la autoridad ni la población de Atenco podrían ser rehenes de los intereses de un grupo que había violentado el Estado de Derecho. Hay que dar la dimensión al tema. Sigue diciendo, parece que para todo se pretende afirmar que a partir de los sucesos de Atenco, la policía tiene por norma las violaciones. También es conocido que los manuales de los grupos radicales dicen que hay que declararse violadas, en el caso de las mujeres, y en el de los hombres, haber sido objeto de abuso y maltrato. Se cierra cita. Tiempo después, ante el advenimiento de su campaña presidencial, Peña Nieto moderó el tono y aceptó excesos, entre comillas, pero hechos, pero hechos por policías a título individual. En una reunión en 2012 con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el entonces candidato aceptó los hechos y dijo haber aprendido de los mismos. Afirmó que el uso de la fuerza es una atribución del Estado y que ese episodio le dejó algunas lecciones para que el uso legítimo de la fuerza se haga bajo protocolos que respondan al respeto irrestricto a los derechos humanos. La postura cambió cuando fue confrontado por estudiantes de la Universidad Iberoamericana por el operativo en Atenco y lo derivó nuevamente hacia la defensa del operativo. Dejó muy en claro la firme determinación del gobierno de hacer respetar los derechos de la población del Estado de México, que cuando se vieron afectados por intereses particulares, tomó la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz. Y que en el tema, lamentablemente, hubo incidentes que fueron sancionados y que los responsables de los hechos fueron consignados ante el Poder Judicial, que había sido una acción determinada que asumió personalmente para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública. Dijo también que había sido validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha intervención ocurrida en 2012 causó el enojo de los estudiantes, hecho que posteriormente derivaría en el nacimiento del movimiento Yo Soy 132. En 2018, la Corte Interamericana reveló en sus probatorias que la postura inicial de Peña Nieto y su gabinete colaboraron tanto en el clima de impunidad que prevaleció en el caso como en la tolerancia a que las autoridades del Estado de México no hicieran debidamente su trabajo investigativo y descalificaran a las víctimas. En definitiva, la Corte advierte que declaraciones de este tipo, además de ser discriminatorias y revictimizantes, crean un clima adverso a la investigación efectiva de los hechos y propician la impunidad. Durante su gobierno, obviamente en el Estado de México, se implementó un programa llamado Ciudades Bicentenario. Arrancó en 2007 y tenía por objetivo dar impulso a 6 municipios, para detonar su desarrollo en cuanto a industria, vivienda y mejoras a la infraestructura. Los municipios fueron Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Jilotepec, Huehuetoca, Tecámac y Zumpango. El proyecto fue un fracaso y nunca logró el objetivo que tenía planteado, pues la mayoría de las casas entregadas no tenían servicios básicos, presentaban malas construcciones y habían sido edificadas en zonas poco seguras, pobladas, urbanizadas y alejadas de lugares laborales. Lo anterior fue precursor para que varias viviendas fueran abandonadas y los compradores buscaran otros lugares de residencia en sitios que se adecuaran a sus necesidades, aunque algunos residentes optaron por conservar y permanecer en dichos domicilios. A inicios de diciembre de 2008, el gobierno del Estado de México, con aprobación del Instituto Nacional de Antropología e Historia y con apoyo de la Secretaría de Turismo Federal, se comenzó a montar un proyecto de luces y sonido en las pirámides de Teotihuacán llamado Resplandor Teotihuacano a través de una empresa llamada Grupo Mundo, espectáculo que fue criticado inicialmente por los trabajadores del INAH
y miembros de su sindicato de académicos y trabajadores. El 23 de diciembre de 2008, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de México pidió la suspensión de las obras en las mismas pirámides, por considerar que dañaban la estructura de las mismas, suspensión que puso en marcha el INAH al día siguiente. El gobierno del Estado de México, a cargo entonces de Peña Nieto, ordenó que se continuaran las obras en las pirámides a pesar de la oposición de las protestas, argumentando una derrama económica a la región y el impulso de un corredor turístico. En 2009 se comenzaron a levantar los rieles instalados en las pirámides por bloques de concreto. A pesar de ello, días después se informó que continuarían los trabajos en las pirámides. El 13 de enero de ese año, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, adscrito a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, dictaminó que las obras en el sitio debían detenerse, ya que afectaban la autenticidad del sitio y no estaban asesoradas por técnicos competentes. Posteriormente, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de México condenó las obras en la zona, lo que fue reafirmado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que el 28 de enero condenó la instalación del espectáculo de luces y ordenó que se creara una mesa de expertos para evaluar los daños a la zona. El Sindicato de Trabajadores del INAH interpuso un amparo contra las obras en Teotihuacán y sus expertos en arqueología determinaron que se dañó piedra originaria en las perforaciones a las pirámides. El reporte llevado a cabo por el Grupo Técnico Evaluador GTE determinó que las estructuras monumentales no sufrieron daño e indicó que los barrenos fueron colocados en capas de reconstrucción moderna. Ahora pasamos a la candidatura de la presidencia o a la presidencia de la República. Hablamos obviamente de Enrique Peña Nieto. El 14 de noviembre de 2011, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitió la convocatoria para la selección y postulación de su candidato a la presidencia para las elecciones presidenciales de 2012. La convocatoria preveía la posibilidad de postular un candidato de unidad o, de lo contrario, se procedería a una votación en febrero entre los precandidatos. 3 días después, se consolidó una primera alianza entre los partidos PRI Verde de México, PVM, y Nueva Alianza, PANAL, que fue pactada el 17 de noviembre de 2011. El 27 de noviembre de 2011, Peña Nieto acudió a la sede nacional del PRI para entregar la documentación y recibir la constancia como precandidato de ese partido. Al no presentarse otros candidatos, recibió la constancia como candidato único del PRI. En enero de 2012, Peña Nieto presenta a su equipo de campaña encabezada por Luis Videgaray como coordinador general. El día 21 del mismo mes, el PANAL decide retirar su apoyo a la coalición. La coalición fue registrada ante el IFE bajo el nombre Compromiso por México. Protestó formalmente como candidato presidencial en Dolores Hidalgo, Guanajuato. En los primeros minutos del día 30 de marzo inició su campaña en un evento masivo organizado en Guadalajara, Jalisco. Como contendientes en la campaña tuvo a Josefina Vázquez Mota, candidata por el PAN, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Movimiento Progresista, conformada por los partidos PRD, PT y MC, y Gabriel Ricardo Cuadri de la Torre, del partido Nueva Alianza. El 11 de mayo de 2012, luego de su participación en el foro Buen Ciudadano en la Universidad Iberoamericana, se originó el movimiento Yo Soy 132. El 19 de mayo de 2012 se efectuaron numerosas concentraciones multitudinarias en algunas partes de México con el objeto de expresar repudio contra su candidatura presidencial. En la Ciudad de México, autoridades de seguridad pública reportaron que la cifra de asistentes ascendió a más de 46,000 personas. En tanto, Peña Nieto se abstuvo de opinar sobre el tema y solo declaró que respetará las expresiones a favor o en contra de su candidatura. Durante la campaña, tanto el PRD como el PAN denunciaron triangulaciones de dinero desde empresas financieras en favor del PRI, en particular del grupo financiero Monex. Ver caso Banca Monex o Monex, yo creo que es Monex, hecho que fue denunciado ante el IFE. Al investigar el caso, la unidad de fiscalización del IFE confirmó la existencia de transacciones financieras de carácter mercantil sobre las que más tarde se pronunciaría el IFE, exonerando al PRI. El desarrollo del marketing político durante la campaña de Peña Nieto se centró en la proyección de una imagen de compromiso con las promesas realizadas. La imagen política giró alrededor del spot "Este es mi compromiso y tú sabes que lo voy a cumplir", que tuvo una amplia difusión. Parte de dicha estrategia fue el uso del eslogan "Te lo firmo y te lo cumplo",
que hacía referencia a la práctica del candidato de firmar ante notario público sus promesas de campaña. Esto generó una contracampaña lanzada por el partido opositor PAN denominada Peña no cumple, que pretendía restar credibilidad a los compromisos realizados por el candidato. Asimismo, se otorgó gran importancia al desarrollo de la campaña a través de medios electrónicos. En Twitter se generaron varios temas de tendencias nacionales que implicaban alguna tendencia sobre Peña Nieto, ya sea a favor o en contra. En algún momento se acusó a dicha campaña electrónica de utilizar bots para masificar dichos contenidos y generar una mayor presencia del candidato en dicha red. El 6 de junio de 2012, el periódico británico The Guardian publicó informaciones que denunciaban la existencia de acuerdos entre Grupo Televisa y Peña Nieto relativas a él mismo y a López Obrador en elecciones federales de 2006, con objeto de favorecer al primero y perjudicar al segundo. Aunque las denuncias de The Guardian eran congruentes con otros hechos e informaciones previas disponibles, diversas fuentes señalaron que el origen último de los documentos y el grado de exactitud o veracidad era difícil de evaluar al proceder de una filtración. El 5 de febrero de 2013, The Guardian y Televisa expidieron un comunicado conjunto en el que el diario británico se declara dispuesto a, abre comillas, resolver amistosamente, se cierra comillas, sus diferencias con la cadena mexicana, a aclarar cualquier involuntario malentendido, entre comillas, y en el que The Guardian acepta que las autoridades electorales resolvieron que la cobertura Televisa de Grupo Televisa cumplió con las estrictas normas electorales mexicanas y neutralidad política. El 11 de mayo de 2012, luego de su participación en un foro en la Universidad Iberoamericana, se originó el movimiento Yo Soy 132, el cual perfiló entre sus objetivos, a excepción de los representantes del ITAM, el oponerse a lo que llaman una imposición mediática, entre comillas, de cualquier candidatura en las elecciones federales de 2012, señalando como tal a la de Peña Nieto. Durante la campaña electoral, tanto el PRD como el PAN denunciaron una supuesta compra de votos por parte del PRI. Concretamente, la Unidad de Fiscalización del IFE confirmó una triangulación en la que una persona moral de carácter mercantil financió 9,924 monederos electrónicos con valor total de 70,815,000 pesos, 815,300, de nuevo, 70,815,534 pesos. De acuerdo con PRD y PAN, dichos fondos habrían estado destinados a pagar a la estructura del PRI en las casillas para influir ilegítimamente en el voto. En enero de 2013, el IFE validó el dictamen de la Unidad de Fiscalización UF y exoneró al PRI-PBM de incurrir en operaciones ilícitas en el financiamiento de su campaña presidencial. Se avaló el dictamen a pesar de detectar un entremado de relaciones entre el PRI con Alquino y otras empresas mercantiles por un monto de 66 millones de pesos distribuidos por medio de Banca Monex, el cual fue considerado legal. Su presidencia gana las elecciones. Peña Nieto gana las elecciones con 19 millones de votos, seguido por AMLO con 15 millones, Josefina Vázquez Mota con 12 millones y Gabriel Cuadri de la Torre con 1 millón. El 30 de agosto de 2012, después de una apelación que se sostuvo desde el día de las elecciones federales, Peña Nieto es declarado presidente electo de México por unanimidad de los 7 integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al considerar infundada la apelación que el movimiento progresista de AMLO presentó para la anulación de dichas elecciones, así como también por la mayoría de votos por el candidato priista. Su gabinete. Designó su gabinete de secretarios de Estado conformado, en su mayoría, por políticos de bajo perfil. Entre los más conocidos se encontraban Emilio Chuafet, a quien se le encomendó la Secretaría de Educación Pública, Rosario Robles, que asumió el cargo de secretaria de Desarrollo Social, y Pedro Joaquín Caldwell, que al momento de su designación como secretario de Energía se desempeñaba como presidente nacional del PRI. Al coordinador de su campaña, Luis Videgaray, se le entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que la Secretaría de Gobernación fue para Miguel Ángel Osorio Chong. El único secretario de la anterior administración que también fue empleado en la nueva fue José Antonio Meade Muribreña, que de la Secretaría de Hacienda devino en secretario de Relaciones Exteriores. Banda presidencial. El 1 de diciembre de 2012 recibe la banda presidencial de manos del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Murillo Caram, la cual a su vez le fue entregada por Felipe Calderón, tomando protesta de ley ante el Congreso de la Unión como presidente de los Estados Unidos mexicanos.
Pacto por México. El presidente Peña Nieto participó en la firma del acuerdo llamado Pacto por México entre Presidencia de la República y los tres principales partidos mexicanos, PRI, PAN y PRD. Las negociaciones para alcanzar dicho pacto se llevaron a cabo desde octubre de 2012, encabezadas por el equipo de transición del presidente electo y representantes de los partidos políticos. En noviembre se acordó el texto para los acuerdos en el Castillo de Chapultepec el 2 de diciembre de 2012, firmando el presidente y Jesús Zambrano Grijalva, Cristina Díaz Salazar y Gustavo Madero Muñoz, presidentes de los partidos. El pacto está dividido en 5 secciones. 1. Acuerdos por una sociedad de derechos y libertades. Acuerdos para el crecimiento económico, empleo y competitividad. 3. Acuerdos para la seguridad y la justicia. 4. Acuerdos para la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Y 5. Acuerdos para la gobernabilidad democrática. Cruzada Nacional contra el Hambre. En enero de 2013 fue anunciado el programa social Cruzada Nacional contra el Hambre, cuyo objetivo descrito desde el inicio del cargo presidencial es el de abatir la pobreza, la desnutrición y la marginación en México, y que fue anunciado como acorde a los objetivos del programa Hambre Cero de las Naciones Unidas. Para ello, en enero de 2013, dicho programa fue lanzado oficialmente en el estado de Chiapas, creándose al efecto el Sistema Nacional contra el Hambre, entre paréntesis, sin hambre, y una comisión intersecretarial que lo implementara. La comisión tuvo su primera sesión e instrucción presidencial el 16 de febrero. Reforma educativa. Tuvo como objetivo reformar el sistema educativo, sobre todo en lo respectivo en la materia de evaluación de docentes. Para ello, las reformas a la Constitución mexicana fueron promulgadas el 25 de febrero de 2013, a lo cual siguió las reformas a la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, todas promulgadas el 10 de septiembre de 2013. Con esta reforma se creó un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que tiene como objetivo evaluar la calidad, desempeño y resultados del sistema educativo nacional en todos los niveles de educación. Asimismo, se establecieron las facultades legislativas del Congreso de la Unión para establecer un servicio profesional docente, quien será el encargado del ingreso, promoción y permanencia de los maestros, en sustitución de las funciones que venía fungiendo de facto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ello ha conllevado la oposición de dicho sindicato y de cierta sección de la población, lo que ha originado algunas protestas en varios estados de México. Reforma financiera. En enero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma financiera con la que se busca dar un impulso al sector bancario y de ahorro en México. Se reformaron 34 ordenamientos jurídicos en materia financiera con los objetivos de fomentar el crédito a través de la banca del desarrollo, incrementar la competencia en el sector financiero, ampliar el crédito de las instituciones financieras privadas y asegurar la solidez y prudencia del sector financiero en su conjunto. Se crea un Buró de Entidades Financieras en la CONDUCEF para registrar públicamente las quejas que reciban esas entidades. Se simplifican los trámites para el otorgamiento y ejecución de garantías bancarias. Se crea el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. Se prohíbe a los bancos vender productos financieros condicionados a la compra de otros diferentes. Se crea un sistema arbitral en materia financiera para resolver conflictos entre usuarios y bancos. Se amplían las facultades de la CONDUCEF para poder exigir mayor información a las entidades financieras. Se reforman diversas disposiciones sobre el procedimiento de concurso mercantil para darle mayor confiabilidad. Reforma energética. En agosto de 2013, la Presidencia de la República presentó al Congreso la iniciativa de reforma en materia de hidrocarburos e industria energética, que a diferencia de otras reformas, ha encontrado más oposición por parte de los restantes partidos políticos que conforman las cámaras, especialmente por los de izquierda. En materia de petróleo e hidrocarburos, la reforma propone abrir la posibilidad de la inversión extranjera en tal industria denominada actualmente por Pemex, mediante contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, e igualmente cambiaría el texto del artículo 28 constitucional para permitir a capitales privados la capacitación en algunas actividades del proceso industrial, el petróleo. En materia de electricidad, la propuesta también prevé la participación del mercado privado en dicha industria energética a la par de la intervención de la Comisión Federal de Electricidad, especialmente en lo respectivo a energías renovables. Reforma en telecomunicaciones.
En marzo de 2013, Peña Nieto presenta su propuesta de reforma integral en telecomunicaciones y competencia económica que, con algunas modificaciones de ambas cámaras del Congreso, fue promulgada en junio de 2013. Estas reformas introdujeron en la Constitución la garantía de protección a datos personales y el derecho al acceso a tecnologías de la información, la banda ancha y el Internet, e impone la obligación del Ejecutivo Federal de establecer una agenda digital dentro de su política rectora. Crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones para sustituir a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y suplir sus funciones, pero con una estructura y naturaleza jurídica diferentes, y se le encarga la creación de 2 nuevas cadenas de televisión. Crea también la Comisión Federal de Competencia Económica, que sustituye a la Comisión Federal de Competencia para promover la libre competencia, la libre concurrencia y evitar los monopolios. El 24 de marzo de 2014 fue presentada al Senado de México la propuesta de reformas a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, que daba seguimiento a las reformas constitucionales en la misma materia y cuyo principal objetivo era la expedición de una ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. La propuesta fue bastante impopular y causó gran revuelo y manifestaciones casi de inmediato, sobre todo entre activistas y defensores de la libertad de Internet, que alegan que el proyecto recae en actos de censura y atentados contra la privacidad. Ha sido objeto de varios debates sobre las implicaciones de su aprobación. Con algunos cambios fue aprobada por ambas cámaras del Congreso y fue promulgada finalmente el 14 de julio de 2014. Reforma hacendaria. En septiembre de 2013 es presentada por la Presidencia la propuesta de reforma fiscal para México, que tras un largo debate, diversas críticas y modificaciones, fue aprobada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de dicho año, entrando en vigor el 1 de enero de 2014. El objetivo de la reforma se encontraba en obtener una mayor y más efectiva recaudación fiscal. Para ello propuso la aplicación general del impuesto al valor agregado a diversos productos y actividades que antes no lo pagaban, tales como la compraventa de casas habitación, transporte público foráneo de pasajeros, alimentos procesados para mascotas y la goma de mascar. Se eliminaron el impulso empresarial a tasa única, se eliminaron el impuesto empresarial a tasa única, IETU, y el impuesto a los depósitos en efectivo, IDE. Se gravó mediante un impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS, el consumo de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico, tales como los refrescos, golosinas y frituras. Igualmente se creó un impuesto del 10% sobre utilidades obtenidas por especulación en la bolsa de valores. Originalmente la propuesta incluía el establecimiento de impuestos sobre colegiaturas, hipotecas y consumo en restaurantes, pero tales medidas fueron desechadas por el Congreso por la gran oposición presentada en contra de ellas. Estrategia digital. El 25 de noviembre de 2013, Peña Nieto presentó la llamada Estrategia Digital Nacional como política oficial del gobierno federal, que tiene como objetivo la adopción y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en México, para aplicarse entre los años 2014 y 2018. Se pretende con ello integrar a México a la era digital y modernizar los servicios del Estado. Tiene como objetivo la transformación gubernamental, la economía digital, educación de calidad, salud universal y efectivo y seguridad ciudadana. En diciembre de 2013 se creó un comité especializado de datos abiertos que se encargaría de redactar una nueva política sobre la materia. La página del comité se lanzó en fase beta a fines de junio de 2014. En enero del siguiente año se firmó la Alianza para el Gobierno Abierto, AGA. Política de seguridad. Se enfoca en particular en reducir la violencia en lugar de atacar a las organizaciones criminales de manera frontal. Esto marcó un punto de partida en la estrategia de seguridad de Calderón. En su campaña, Peña Nieto propuso crear una policía militarizada con más de 40,000 efectivos, conocida como una gendarmería. Propuso que esta organización estaría bajo un mando único. El presidente electo enfatizó que no estaba a favor de una intervención militar estadounidense, pero consideraba que Estados Unidos entrene a los efectivos policíacos en tácticas de contrainsurgencia. Fuera de esto, Peña Nieto prometió que Estados Unidos no tendría un papel mayor en la lucha contra el narcotráfico en México. Durante su campaña, apuntó a Óscar Naranjo, un general de la Policía Nacional de Colombia, como su asesor de seguridad y prometió reducir la tasa de homicidios en México por más de un 50% para cuando concluyera su sexenio en 2018. En diciembre de 2012 presentó oficialmente su Policía de Seguridad durante la segunda sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Conforme a dicha presentación, la nueva Policía de Seguridad se enfocaría más al ámbito regional y se delinearía por 6 líneas de acción. 1. Planeación. 2. Programa transversal de prevención. 3.
Programa Nacional de Derechos Humanos. 4. Coordinación entre niveles de gobierno. 5. Reestructuración de las policías estatales y de la Procuración de Justicia. 6. Evaluación. En enero de 2013, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se reformó la Ley de la Administración Pública Federal, con lo que desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y se concentran todas sus funciones en Consejo Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación. En el mismo mes, se anuncia una división estratégica del país en 5 regiones geográficas para llevar a cabo dichas políticas de seguridad e implementar la coordinación de los niveles de gobiernos. Se ha anunciado que la reforma de la Policía Nacional se realizará mediante la presentación de la Gendarmería Nacional el 6 de septiembre de 2013. En diciembre de 2013, la Procuraduría General de la República aseveró que hasta ese momento la administración de Peña Nieto había detenido o dado muerte a cerca de 69 importantes narcotraficantes y líderes de los más importantes carteles del país, entre ellos Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como el Z40, líder de los Zetas. El 22 de febrero de 2014 fue detenido Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, cabeza del cartel de Sinaloa, y el 26 de mayo de 2014 fue arrestado el supuesto líder del cartel del Golfo, Juan Manuel Rodríguez García. Para intentar abatir el número de secuestros, Peña Nieto creó la figura del Coordinador Nacional Antisecuestro, que sería popularizado en medios como el SAR Antisecuestros, cuyo nombramiento recayó en Renato Sales Heredia, que fue designado el 29 de enero de 2014. El 15 de enero de 2014, mediante decreto presidencial, se crea Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, con el objetivo de pacificar la zona, especialmente Tierra Caliente, en el cual el grado de criminalidad del narcotráfico era tal que obligó a la sociedad civil a formar los grupos de autodefensa comunitaria. Alfredo Castillo Cervantes fue nombrado titular del organismo. En mayo de 2014, una gran cantidad de autodefensas se integraron al modelo de policía rural, pasando de esta manera a la institucionalidad, mientras que José Manuel Mireles, su líder, fue detenido por presuntos crímenes de portación de armas y posesión de drogas. Política exterior. Desde su candidatura y a través del libro México, la Gran Esperanza, Peña Nieto manifestó las directrices de la que sería su futura política exterior, señalando como acciones estratégicas para México en su papel de actor global, que ya en la práctica se han seguido como las bases de la política peñista hacia otros países, ejecutada a través del secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Curibreña. 1. Impulsar una mejor integración y ampliar la agenda de trabajo con los países de América del Norte. 2. Fortalecer la cooperación con Centroamérica y el Caribe. 3. Recobrar el buen diálogo con América del Sur. 4. Consolidar la alianza Asia-Pacífico. Y 5. Dinamizar y profundizar la relación con la Unión Europea. Latinoamérica y el Caribe. En lo que respecta a las relaciones latinoamericanas, se ha optado por retomar el diálogo con Cuba y Venezuela, haciendo visitas oficiales a dichos países. En Cuba se reunió con Fidel Castro durante la segunda cumbre de estados latinoamericanos y del Caribe, celebrada en enero de 2014, mientras que viajó a Venezuela para los funerales de Hugo Chávez, no obstante que manifestó que su presencia ahí no tenía intenciones políticas. Igualmente, Elías João Milano, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, visitó oficialmente México en noviembre de 2013 para retomar el diálogo bilateral y hacer una agenda de trabajo conjunta. Peña Nieto ha asistido a 3 cumbres de la Alianza del Pacífico, mostrándose promotor de este órgano de integración regional de la que México forma parte junto con Chile, Colombia y Perú. A partir de 2014, en la novena cumbre celebrada en Punta Mita, Nayarit, Peña asumió la presidencia pro tempore de este organismo. Durante la tercera cumbre México-CARICOM, Peña Nieto manifestó la intención de un mayor acercamiento y una agenda de trabajo concreta con los países del Caribe. Cuba. Durante su gestión en 2014, Peña Nieto impulsó un acercamiento con Cuba tras una relación distante en la presidencia de Zedillo y una tensa y conflictiva durante la presidencia de Fox. En enero de 2014, Peña Nieto realizó su primera visita oficial a Cuba en el marco de la Cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en La Habana, reuniéndose con el presidente de Cuba, Raúl Castro, con fines de revisar e impulsar la cooperación bilateral en temas de comercio, migración, cultura y educación. Entre sus acuerdos destacó sobre la migración legal y ordenada, cooperación educativa y diplomática, intercambio cultural y turístico y mejores prácticas para la generación de empleo.
Peña Nieto también tuvo la oportunidad de conocer en persona al expresidente de Cuba, Fidel Castro. Este último encuentro reafirmó la amistad entre ambos países. En 2015, Raúl Castro visitó a México, en donde se consolidaron más acuerdos y subrayó la hermandad histórica entre ambos pueblos y gobiernos. Peña Nieto apoyó la eliminación del embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos sobre Cuba. Estados Unidos. Peña Nieto ha mantenido muy cercano al gobierno de Estados Unidos. En noviembre de 2012, realizó una visita al mandatario estadounidense Barack Obama en la Casa Blanca, mientras que este realizó una visita oficial a México en mayo de 2013, donde lanzaron una declaración conjunta en la que se comprometían a avanzar en la cooperación entre ambos países en lo respectivo a 4 puntos. 1. Competitividad económica. 2. Vínculos entre ambas sociedades. 3. Liderazgo en temas regionales y globales. Y 4. Seguridad ciudadana. En mayo de 2014, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, visitó México para dar seguimiento a los acuerdos tomados con el presidente Obama y tratar temas sobre seguridad fronteriza, movilidad estudiantil e intercambio comercial. En septiembre de 2013 se hizo público, a través de documentos filtrados por Edward Snowden, el espionaje que realizaba la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y a Peña Nieto cuando aún era candidato a la presidencia de México, lo que luego sería ampliado por la revista alemana Der Spiegel para dar a conocer que el expresidente Felipe Calderón también fue objeto de ese espionaje. Mientras que en Brasil eso llevó al aceleramiento en la expedición del marco civil da Internet por parte del gobierno de Peña Nieto. El hecho mereció unos cuantos comentarios y el inicio de una gran investigación en octubre de 2013 que se mantiene inconclusa. Además, Peña Nieto se mostró a favor de la comunidad de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que México tiene firmado con Estados Unidos y Canadá, sin que haya manifestado pretender hacer cambios radicales al mismo. Con tal postura participó en la 9ª Cumbre de Líderes de América del Norte en febrero de 2014. La relación México-Estados Unidos se volvió difícil, tensa y desequilibrada tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, marcada desde choques políticos y simbólico profundo. Antes incluso de que Trump llegara a la Casa Blanca, la relación ya estaba deteriorada. Durante su campaña presidencial en 2015 y 2016, utilizó a México como eje central de su discurso, con acusaciones ofensivas hacia los migrantes mexicanos, la promesa de construir un muro fronterizo pagado por México y la amenaza de cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estas declaraciones generaron un rechazo generalizado en la sociedad mexicana y colocaron al gobierno de Peña Nieto en una posición defensiva, incluso antes de tener un interlocutor formal. El momento más controvertido ocurrió en agosto de 2016, cuando Peña Nieto decidió invitar a Donald Trump a Los Pinos cuando aún era candidato. El gobierno mexicano presentó la visita como un ejercicio diplomático para escuchar directamente a ambos candidatos estadounidenses y fijar la postura de México, pero en la práctica fue percibida como un grave error político. Peña Nieto evitó confrontar públicamente a Trump sobre el tema del muro durante la conferencia conjunta, lo que permitió que Trump saliera fortalecido y horas después reafirmara que México pagaría la obra. En México, este episodio fue visto como una humillación diplomática, debilitó aún más la imagen del presidente y se convirtió en uno de los símbolos del desgaste de su sexenio. A raíz de ese encuentro, la relación quedó marcada por una fuerte asimetría en la que Trump imponía el tono y México reaccionaba. Cuando Trump asumió la presidencia en enero de 2017, Peña Nieto adoptó una estrategia de pragmatismo enfocada en contener daños y conservar los intereses económicos del país. Hubo momentos de tensión abierta, como cuando Trump insistió públicamente en que México pagaría el muro, lo que llevó a Peña Nieto a cancelar una visita oficial a Washington y a emitir un mensaje firme rechazando esa exigencia. Con todo, más allá de estos gestos, la relación se caracterizó por una constante presión estadounidense y una postura mexicana más bien reactiva. Aunque existieron esfuerzos de comunicación formal, como una llamada telefónica documentada entre Peña Nieto y Trump, en la que ambos mandatarios afirmaron que continuarían el diálogo sobre la relación bilateral, las diferencias sobre inversiones, control migratorio y soberanía continuaron marcando el tono de la relación. En temas de comercio, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, fue central y bajo la presión de Trump se avanzó hacia lo que terminaría siendo el TMEC, un nuevo acuerdo que buscó preservar el comercio con condiciones actualizadas, aunque en un contexto de fuertes exigencias de Estados Unidos.
Tengo entre paréntesis, AMLO excluyó el petróleo. Se iba prácticamente a entregar el petróleo, pero AMLO ya entrando a su presidencia logró que se excluyera ese capítulo del tratado. Importantísimo. Unión Europea. Justo antes de comenzar su encargo como presidente en octubre de 2012, Peña Nieto realizó una gira por Europa de 10 días, visitando Alemania, Gran Bretaña, España y Francia, países en donde su discurso se centró en promocionar su programa de reformas que venía planeando. En Francia declaró que haría valer la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Florence Cassés, quien sería liberada ya dentro de su mandato el 23 de enero de 2013 y sería saludado con beneplácito por el presidente Francois Hollande, lo que relanzó las relaciones diplomáticas con dicho país. Del 5 al 10 de junio de 2014 se realizó una nueva visita oficial de la Presidencia de México a algunos países europeos, visitando esta vez España, Portugal y Ciudad del Vaticano, visitando a los jefes de gobierno de dichas naciones y al Papa Francisco. En febrero de 2016 recibió en su carácter de jefe de Estado en Palacio Nacional al Papa Francisco durante su visita al país, siendo el primer pontífice en pisar este recinto. China. Con China, México ha intercambiado visitas oficiales durante la presidencia de Peña Nieto, quien visitaría a dicho país en abril de 2013, mientras que Xi Jinping fue a México durante junio del mismo año. En la última de dichas visitas, ambos países lanzaron una declaración conjunta en donde se anunció que las relaciones bilaterales se llevarían a un nuevo nivel de cooperación, acordando una alianza estratégica integral con lo que abrieron los mercados a nuevos productos en ambas fronteras. Se anuncia la motivación de turismo en ambos sentidos, la promoción de la cultura en ambos países y el incremento en el número de becas para intercambios estudiantiles. Foro Mundial de Liderazgo. En septiembre de 2016 formó parte del Foro Mundial de Liderazgo celebrado en Nueva York, en el cual recibirá el premio al estadista Statesman Award que otorga la Asociación Política Exterior Foreign Policy Association a los jefes de Estado y de gobierno que se distinguen por el impulso de políticas públicas responsables a nivel internacional en diversos temas. El galardón recibido es, en consecuencia, su papel en el desarrollo de la Unión en la política exterior en los países de Norteamérica. Como testigos de honor estarían presentes Andrew Mark Cuomo, gobernador de Nueva York, y Noel Latef, presidente de la Foreign Policy Association. Caso Iguala. En el escalafón de las personas más poderosas del mundo del año 2014 de la revista Forbes, el presidente Peña Nieto descendió de la posición número 37 que ocupaba en 2013 a la 60, justificando el descenso por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y el descubrimiento de fosas comunes en la desaparición forzada en Iguala de 2014. A pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto trató de tomar medidas contra el crimen organizado en su país, un grupo de 43 estudiantes desaparecieron en septiembre de este año. La probable participación del exalcalde de Iguala, detenido el martes 4 de noviembre de 2014, y el descubrimiento de fosas comunes ha enfurecido a los mexicanos, lo que provocó una campaña masiva exigiendo la renuncia del presidente. Revista Forbes. Desde los eventos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, Peña Nieto no había tomado acción alguna contra el gobernador de Guerrero ni del alcalde de Iguala, ni tampoco había tenido contacto con los familiares de las víctimas de Ayotzinapa. Asimismo, recibió críticas por ciertas actitudes no relacionadas con el caso, como las fotografías tomadas junto con sus seguidores en Monterrey. Sin embargo, el 29 de octubre accedió a una plática con los padres de familia de los 43 desaparecidos, así como con sus abogados. Tras la junta con los padres, que duró más de 6 horas, el presidente lanzó un comunicado a la prensa en el cual explicaba los acuerdos a los que se habían llegado y dio a conocer la minuta firmada por él con las acciones a seguir, entre las cuales se encuentran: 1. Fortalecer los esfuerzos de localización con un plan renovado de búsqueda. 2. Creación de una comisión mixta de seguimiento de información integrada por la Procuraduría General de la República, Secretaría de Gobernación, los padres de familia de las víctimas, y estos últimos determinarían quiénes más serían parte de la comisión para mantenerse informados del curso de las investigaciones. 3. Comprometer la atención integral y apoyo a las familias de las 6 personas que perdieron la vida el pasado 26 de septiembre y de aquellas personas que resultaron lesionadas. 4. Apoyo a las escuelas normales rurales del país, establecer una mesa de trabajo que permita dignificar estos espacios de formación de docentes. A pesar de que los padres tuvieron respuesta del gobierno federal, han expresado que, se abre cita, los acuerdos son insuficientes. Al concluir la reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, se cierra cita, por lo que seguirá la lucha por incrementar las acciones por parte del gobierno mexicano. La Casa Blanca de Peña Nieto.
Un reportaje periodístico publicado en noviembre de 2014 denunció la compra de un inmueble de $7 millones a Grupo IJA, una empresa beneficiada con contratos públicos durante la etapa de Peña Nieto como gobernador del Estado de México por parte de la primera dama Angélica Rivera. El reportaje provocó la cancelación de la licitación del proyecto del Tren México-Querétaro a una de las empresas del grupo IJA. Otro reportaje reveló otra compra vinculada con el consorcio, realizada esta vez por el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, con una casa de Malilanco, Estado de México. El escándalo derivado de esta revelación causó que el presidente Peña Nieto nombrara a Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública, ordenándole que iniciara una investigación para determinar si él, su esposa o Videgaray habían cometido algún delito. Andrade exoneró a los tres en agosto de 2015, señalando que la Casa Blanca había sido adquirida por Rivera con el patrimonio exclusivo de la señora, entre cita, mientras que no encontró elementos para culpar a Videgaray, a pesar de que el cheque con el que se pagó la casa fue emitido cuando ya era funcionario público. Plagio en tesis. En agosto de 2006, Aristegui Noticias publicó un reportaje, se abre cita, de plagiador a presidente, se cierra cita o comillas, donde indicó que 28.8% de la tesis que Enrique Peña Nieto presentó para titularse como licenciado en Derecho contiene texto plagiado. Sin citarlos adecuadamente, dicha tesis incluye párrafos completos de otros autores como el historiador Enrique Krause y el expresidente de México Miguel de la Madrid, entre otros. La Universidad Panamericana inició una investigación acerca del plagio en la tesis, aunque su vocero afirmó que, contrariamente a lo que asegura el equipo de Aristegui Noticias, la UP nunca fue consultada para la realización del reportaje. La universidad concluyó que Enrique Peña Nieto sí plagió parte de su tesis de licenciatura al presentar, se abre cita, ideas propias, ideas ajenas citadas e ideas ajenas no citadas, se cierra cita, según un comunicado de esta institución. No se contempló alguna sanción, como retirarle el título de derecho a Peña, debido a que, se abre cita, se trata de un caso sin precedentes en el que no existen disposiciones en los cuerpos regulatorios aplicables a ese procedimiento de titulación, se cierra cita. Para llegar a esta determinación, la UP consultó adicionalmente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Caso Obedrecht. En agosto de 2017, tres ex directivos de Obedrecht aseguraron que Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex y colaborador del presidente, recibió $10 millones en sobornos. La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad precisó que Peña Nieto se reunió en 4 oportunidades entre 2010 y 2013 con el máximo ejecutivo de la empresa, Marcelo Obedrecht. Es así como terminamos de abarcar, de repasar la presidencia de Enrique Peña Nieto. De nuevo, algunas cosas buenas, otras no tan buenas, otras malas, para el estudio, para sacar conclusiones, que sería en la siguiente etapa de nuestro proyecto. En pantalla pueden observar los reconocimientos que recibió Peña Nieto. Si gustan, pueden detener el video y darles lectura. Los voy a dejar ahí en pantalla. Pues muchas gracias, muchas gracias. Es así como hemos llegado al final de esta tercera transformación. Mil disculpas. La tercera transformación, esto obviamente yo lo aprendí de AMLO. Él hablaba de que México en su historia ha pasado por 4 transformaciones y él se atrevió a llamarle a su gestión en adelante la cuarta transformación. Otra forma de referirse, humanismo mexicano. Así es que eso es lo que nos depara, eso es lo que sigue entonces ahora que hemos terminado ya la tercera transformación de la vida pública de México. Y ahora sí llegamos a donde queríamos llegar, que va a ser la esencia, el meollo de este proyecto. Muchísimas gracias por haber sintonizado y será entonces hasta el próximo programa, cuando entonces sí entraremos de lleno a la cuarta transformación. Muchísimas gracias.